Buenos días. Me han pedido muchas mamás, me han escrito mucho sobre el tema de cómo motivar a sus hijos frente a las clases online. En muchas casas hay desbordes porque las mamás pierden la paciencia, porque los chicos no tienen deseos de sentarse frente a la computadora, lo sienten como algo tedioso, están ya cansados además de estar encerrados en sus casas sin poder salir, en fin. Se juntan una serie de condiciones que no son las óptimas, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cómo ayudo a mi hijo, cómo hago para que realmente se motive, para que entre contento a su clase, ¿no? Online. La realidad es que no hay una inyección de motivación que podamos meter, no es algo que uno compre, es algo que depende de muchos factores, como todo en la vida. Y entonces he anotado 6 de ellos que me parece que pueden tener mucha incidencia, pueden tener mucha relación con esto. El primero es, ¿tu hijo tiene alguna dificultad o algún diagnóstico? ¿Ok? Es decir, ¿hay alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo? ¿Hay alguna dislexia o hay alguna discalculia? O más allá de un nombre o un diagnóstico, hay una dificultad porque él no tiene tanta habilidad como otros niños para la química, por ejemplo, o para la historia, o para el curso que fuese. Entonces, si se ha ubicado esa habilidad, está siendo atendida esa dificultad, perdón. Si yo ya sé que mi hijo tiene la dificultad en determinado campo, estoy apoyando para que esa dificultad esté siendo atendida por un profesional. Acuérdense que hoy en día todas las profesiones se han reinventado online, es decir, hay profesoras de lenguaje y aprendizaje que están haciendo sus sesiones online, obviamente sesiones un poquito más cortas, más lúdicas, pero que están dando tips, trabajan un poco con los chicos y trabajan después con los papás para darles los tips de apoyo en la casa, los ejercicios para seguir trabajando esto que ha determinado esta profesional especializada en ese tema, ¿no? Entonces, lo primero es esto, ¿qué dificultad tiene mi hijo y cómo está siendo atendida esta dificultad, ¿no? Si es que está siendo atendida y si no, ¿a quién le voy a pedir apoyo para que realmente pueda ser atendida? ¿Ok? Porque si no, esta dificultad es una barrera en el niño y obviamente va a calar en su motivación. Nadie puede estar motivado a hacer algo para lo cual tiene dificultades en hacerlo. Los seres humanos estamos programados, digamos, para hacer cosas que nos gustan, ¿no? Y para sentir motivación justamente por eso que nos agrada, que nos guste. Entonces tenemos que ver este tema de qué dificultad tendría que estar siendo atendida en este niño, en esta niña, en este joven. Estamos hablando de chicos en edad escolar, pero lo mismo puede aplicar para la universidad realmente. Pero centrémonos en chicos de edad escolar. Segundo punto, el ambiente en la casa es calmo. Ya hemos hablado de este tema la semana pasada, pero reincido en esto. ¿Por qué? Porque si no hay armonía en el hogar, obviamente el chico va a tener menos deseos de sentarse a estudiar, porque esto influye, señores. Tenemos que intentar por todos los medios de que efectivamente haya un ambiente calmo, un ambiente alegre, positivo, ¿no es cierto? Eso es importante. Luego, determinar quién va a apoyar a este estudiante en sus tareas escolares. Obviamente tiene que ser la persona que más paciencia tenga en la casa, sea la mamá, sea el papá, sea un hermano mayor, sea un primo o un tío que esté viviendo con ustedes, en fin, quien tenga más paciencia, no necesariamente quien sepa más del tema, ojo, quien tenga más paciencia, que tenga esta conexión con el niño, que el niño no se sienta juzgado, no se sienta observado desde una mirada dura, desde una mirada donde se le está calificando, ¿no? Tiene que ser una persona que le asegure que todos tenemos dificultades en alguna área y que juntos lo vamos a superar, que hay que trabajar un poquito más, que podemos tener descansos, que no nos tenemos que agobiar,
¿no? Pero que hay que enfrentar esta tarea, esta sesión online. Eso es importante. Y entonces muchos me dicen, ya vea, perfecto, pero ¿y cómo trabajo esta paciencia? O sea, ¿qué pasa si en mi casa nadie tiene paciencia? Si efectivamente mi hijo tiene TDAH, porque tanto yo como mi esposo tenemos TDAH, y entonces todos tenemos poca paciencia, poca tolerancia a la frustración, y terminamos gritando, o tirando un cuaderno al suelo, o diciendo no te puedo ayudar, o lo que fuese. Entonces, otra vez, la paciencia, así como la motivación, lamentablemente, no es que yo voy a la bodega y compro 1 kilo de paciencia, ¿no es cierto? Pero se trabaja. Una de las maneras de trabajar la paciencia es con ejercicio físico y con meditación también. Sea que uno reza y está acostumbrado a rezar, sea que uno hace yoga y tiene estos ejercicios de meditación que están dentro de los ejercicios del yoga como parte del yoga, o si no haces ninguna de estas dos cosas, puedes elegir alguna de ellas, algún tipo de meditación y comenzar a hacerla. Ya lo hemos dicho varias veces, hoy en día en YouTube encontramos un montón de personas que están efectivamente ayudando en tantísimos campos. Busquemos lo que más nos gusta, ¿no? El otro día una mamá me dijo, vea, yo lo que hago es me pongo a bailar. Excelente. Si estás por perder la paciencia o ya la has perdido y encuentras que poniendo la música que te guste y bailando un par de canciones o 3 o 4, las que necesites para calmarte y después regresar a apoyar a tu hijo, genial. Es una buena estrategia. Cada uno tiene que encontrar la estrategia que funcione para sí mismo. Lo que no podemos hacer es perder la paciencia y darle el mensaje equivocado a nuestro hijo o a nuestra hija de que él no puede hacer las cosas bien, ¿ok? Porque todos tenemos áreas en las que no las podemos hacer bien. Eso no es grave, ¿no? Simplemente hay que buscar apoyo. Entonces tenemos que trabajar esa paciencia. Somos los adultos responsables de este niño, tenemos que trabajarla, ¿ok? Luego, ¿son demasiadas tareas o demasiadas horas online que deja el colegio? Ya lo hemos hablado también la semana pasada, comuniquémonos con el colegio. Digámosle lo que está pasando en la casa. Conversemos con otros padres de familia a ver cómo vamos regulando todo esto, porque la educación online tiene para rato. Entonces tenemos que ir acomodándonos para que todos estemos más contentos y llevemos esto en paz, con alegría. Luego, si esto parte de esta comunicación es hablar con la profesora. Si mi hijo realmente está desmotivado, porque en verdad lo que muchas, incluso videos me han mandado mamás, y efectivamente son situaciones penosas, situaciones donde el niño solamente de ver que la mamá está abriendo la computadora o prendiendo la computadora para que comience la sesión online, se ponen a llorar porque no quieren. Señores, si no quieren es porque algo está frenando esa motivación, porque en general el ser humano está motivado por aprender, por descubrir, por crear, por investigar. Entonces, si no está funcionando, regresamos al punto 1, ver qué barrera está teniendo. Y en ese sentido yo puedo hablar con la profesora y decirle, mira, mi hijo tiene esta dificultad, lo veo muy desmotivado, realmente está muy frustrado, muy tenso con toda esta situación. ¿Qué te parece si lo llamas? En algún momento hablas un poquito con él, ¿no? Le preguntas qué está pasando, le dices que no se preocupe, que tú lo vas a ayudar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la conexión emocional es básica para que yo tenga ganas de hacer eso. Y eso lo vivimos todos. Si recordamos nuestros años de colegio, nuestros años de universidad, etcétera, tenemos mejores recuerdos de los profesores que hacían una conexión con el estudiante, ¿no? Con el profesor que yo sentía que realmente le importaba, no como un estudiante más, sino como Beatriz, ¿no? Entonces, eso necesitan los niños. Y yo estoy segura que si ustedes llaman a esta profesora, esa profesora lo va a hacer, porque las profesoras de verdad que están trabajando tantísimo, tantísimo. Y eso también ya lo hemos hablado la semana pasada. Este espacio va a ser un poco más corto,
Y por último, hay un tema que lo pusimos ayer en un post en el Facebook de Labda, que es sobre cómo se asume este aprendizaje, esta escolaridad desde la casa. Es decir, no la podemos asumir como una obligación. Es verdad que es una obligación, es verdad que es una responsabilidad, pero hay que hablar sobre el aprendizaje como una oportunidad de descubrimiento, de creatividad, de poder conocer más cosas, no como algo tedioso, antipático, que me va a quitar el tiempo para hacer mis juegos o me va a quitar el tiempo para hacer lo que me gusta o ver mis series o lo que fuese. Entonces, vuelvo a repetir, el ambiente, porque esto va de la mano con el ambiente que yo creo en la casa, ¿no? Yo como papá o como mamá no puedo decir, esta profesora es una pesada. No puedo, porque lo que estoy haciendo es daño a mi hijo, ¿no? No puedo decir, este colegio no enseña nada. No puedo, porque otra vez, a quien estoy haciéndole daño es a mi hijo. ¿Cómo puedo pretender que mi niño se sienta motivado por emprender su clase online y sus tareas, cuando lo que escucha en la casa son críticas negativas sobre su profesora o sobre el colegio o sobre la metodología online que han impuesto, etcétera, etcétera? Entonces tengamos cuidado con lo que hablemos, cambiemos este chip, acostumbrémonos a ser más positivos, más proactivos, más comunicativos, más de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es que este niño al que tanto amo, ¿no es cierto? Porque todos los papás aman a sus hijos, aprenda con alegría, tenga una oportunidad de descubrir en el aprendizaje que se le abren mundos, ¿no? Más allá de la suma, la resta, la multiplicación. No, es mucho más allá de eso. Y entonces, como último punto, leamos con nuestros hijos. Leamos. Si son pequeños es más fácil, porque les encanta que uno se eche en la cama con ellos y se ponga a leer un cuento, ¿no es cierto? Leamos y poco a poco y según la edad iremos cambiando una página yo, una página él, iremos conversando sobre la lectura. Si son adolescentes que ya no van a querer que nos echemos seguramente en la cama con ellos, comentemos en la sobremesa sobre algo que hemos leído, no del coronavirus, por favor, que eso ya hay bastante y tiene sus momentos para hablar de eso y los cuidados y todo. Pero comentemos alguna noticia, no sé, una obra de teatro que están pasando por televisión, un Facebook que han abierto donde todos los artistas están volcando sus talleres, ¿no? Algunos que son gratuitos, otros que son a pagamento, porque todos tenemos que vivir de algo, ¿no es cierto? En fin, busquemos algún tipo de conversación que pueda motivar a estos chicos, adolescentes en este caso, pero también a los niños, para que compartan, porque todo eso también es aprendizaje. El ponerse a pensar cómo hace este actor de teatro para grabar en su casa y después colgarlo, y cómo hace la publicidad, y entonces cómo cobra, y qué pasa. O sea, todo eso es una cadena de aprendizajes de un montón de cosas, ¿no? El ponerse a hablar una galería de arte, que abra una exposición online. ¿Cuál es la diferencia versus cuando hacían las inauguraciones presenciales? ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? ¿No? ¿Qué están exponiendo? Si es escultura, ¿de qué material están hechas las esculturas? ¿De dónde se saca ese material? ¿Es de mármol? ¿Tenemos acá mármol en el Perú? ¿En qué regiones del Perú? Hay un montón de aprendizaje donde uno desee mirar. Entonces, no nos ciñamos solamente a este curso tedioso, sino a cómo en la casa estamos abordando este mundo maravilloso que es en el que vivimos y en el que tenemos tanto por aprender. Entonces, espero haber sido algo de ayuda. Sé que ni la motivación ni la paciencia se compran, se construyen y se construyen con el apoyo de todos los miembros de la familia y se construyen desde esta flexibilidad cerebral que tenemos para acomodarnos a estos nuevos tiempos y poder sacar lo mejor de ello. Así que nada, a seguir trabajando con mucha alegría y apoyando a los chicos en lo que necesiten, con amor, pero sobre todo con alegría y con paciencia. Gracias.